Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios y ahora vamos a empezar con el tiempo de la palabra. Estaba pensando en tantas anécdotas en que hemos podido palpar esa ayuda al prójimo en que hemos recibido y en el que hemos dado en el transcurso de nuestra vida. Y pues yo me acuerdo alguna vez que cuando mi papá murió, te voy a contar esta parte para que podamos entender cómo Dios se manifiesta cuidando a sus hijos. Cuando murió mi papá, había una temporada en que nosotros no podíamos tener mucho dinero porque el sueldo de mi papá fue retenido y durante 6 meses hasta que nos dieran todo lo que le correspondía, tenían que pasar como unos 6 meses y a otras personas les dura más. Pero durante ese tiempo mi mamá recibía solamente el sueldo de profesora y solamente ayudaba en Puerto Suárez, solamente ayudaba para lo básico. Mucha gente que vive allá y lo sabe, en Puerto Suárez las cosas son muy caras, el servicio básico como luz, agua, es bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces no alcanzaba mucho y teníamos que racionar y hubo un día en que, y algunas veces muchos amigos conocen esta historia, pero nos pasó como unas 3 veces. No teníamos que comer y abrimos la puerta y mamá vio que solamente había agua y ella se desesperó como mamá, como persona sola y con ese miedo de no saber qué dar a sus hijos, quedó un poco afligida ella y dijo, y todavía que justamente minutos atrás había venido la de la funeraria a cobrar el dinero que le debíamos y le dijo que mi mamá no le quería pagar y no era que no le queríamos pagar, sino que pasaban los meses y no nos daban y no había para eso. Entonces mi mamá un poco desesperada se entró al cuarto y comenzó a orar. Y ahí fue que Dios obró a través de otros hermanos. Cuando ella terminó de orar, llegaron unos misioneros de Brasil y agarraron y dijeron, hermana, queremos que nos aloje. Y nosotros sin pensar lo que teníamos, no teníamos comida. Y aún así mi mamá me dijo, no hay problema, que se queden. O sea, ella ayudó al prójimo sin esperar nada a cambio, porque ellos no tenían dónde quedarse. Hospedamos a esos misioneros y no teníamos una gran comida, como en ese momento estábamos pasando una necesidad. Pero Dios tenía un propósito en esa ayuda que nosotros estábamos dando, también que ellos nos iban a ayudar, porque ellos se quedaron como 2, 3 días y cuando ellos vieron que no teníamos que invitarles más que agua, me dijeron, Cheryl, vayamos por favor a hacer algunas cositas ahí a la ciudad, al pueblo que queremos comprar algo. Bueno, yo no sabía que ellos iban a llenar la despensa y cuando fuimos a Puerto Suárez, o sea, nosotros vivíamos en un barrio un poquito más alejado, como que serán unas 10 cuadras más o menos, no me deja mentir Natalie que está mirando, son como unas 10 cuadras más o menos caminando. Entonces ellos estaban en carro y me dicen, vamos por favor allá al pueblo y compraremos algunas cositas que necesitamos. Y en realidad lo que ellos querían era comprar un montón de cosas para nosotros y nos llenaron como para un mes de despensa, desde carne, pollo, víveres. Y mira, nosotros desprendidas, mi mamá tan desprendida así, con lo que tenía, dijo yo voy a ayudar y Dios nos bendijo más. De ahí pasó un mes y al siguiente mes otra vez estábamos en la misma situación, otra vez la persona que venía a cobrarnos, no sabíamos de dónde sacar y mi mamá a veces se hacía insultar, pero no era nuestro. Nosotros le decíamos que por favor espere un poco porque no estaba llegando el dinero. Y otra vez un hermano de la iglesia nos siguió, dijo, hermana, yo quiero un cafecito, ¿me podría invitar? Y fue hasta la casa. Y entonces mamá, claro, le invitaremos un cafecito. Entramos después del culto, si no me equivoco, ¿no? Él vino y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué, hermana? Yo he venido con usted porque yo he sentido de Dios darle esto. Y le dio en ese entonces, eran $100. Y para en ese entonces también el dólar estaba fuerte y estaba bastante, valía. Entonces ahora con $100 no haces nada. Pero en ese entonces Dios nos bendijo así y nos dio para comprar más víveres. Entonces yo quiero decirte que cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ayudar a los demás, Dios nos bendice porque eso es lo recíproco. Es como esa ley que tú siembras
y tú cosechas. Amén. Y si tú, como dicen otros dichos, vas a sembrar tempestades y cosecharás, no siembras problemas y cosecharás tempestades. Yo no soy muy buena para los dichos, pero hay eso. Y si tú siembras amor, recibirás mucho más amor. Y fue eso lo que nosotros hicimos en ese entonces. Y quiero contarte, ya hay muchas más experiencias así, en la que nosotros sin medir y con lo que teníamos, hemos apoyado, hemos amado, hemos cuidado al prójimo. Y Dios nos ha devuelto y nos ha multiplicado. Por eso que yo quería leerte, este pasaje lo has debido escuchar bastante, pero vamos a entender el contexto de lo que yo te quiero hablar hoy día sobre el temor. Ya, porque estas personas que no ayudaron a este hombre, si tú vamos al contexto de ese entonces, vamos a ver que lo que ellos hicieron fue por temor. Ya, vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a tu Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Amén, gloria a Dios. Así es, primita. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Aquí está. Estaremos aquí. Vamos a hablar sobre el buen samaritano. Muchos siempre lo han tildado al sacerdote y al levita como personas que han sido insensibles y que no han tenido ni un poquito de amor, pero lo que pasó fue que ellos actuaron por temor y ahora lo vamos a descubrir por qué. Ya vamos a leer todo este pasaje bíblico y luego vamos a empezar a explicar como cada vez hacemos, ¿verdad? Bien, dice así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el escriba, el que era erudito de la ley, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar aquí a entender. Jesús se topa con este intérprete de la ley, que era un erudito, una persona que sabía mucho de la ley, que estaba bastante, que ellos llevaban, por ejemplo, las personas que eran los eruditos de la ley eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Eran personas que llevaban así la ley súper en cuidado y trataban de cumplir todo. Eran personas religiosas. Y entonces Jesús se topa con él y él por quererle sacar algo a Dios le dice, ¿qué puedo hacer yo entonces para heredar el reino de los cielos?
Y él le dice, ¿qué es lo que tú sabes de la ley? Y él le dice, pues entonces, no, pues yo sé que es amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con tu mente. Y dice, ¿no? Al prójimo como a ti mismo. Muy bien, le dice Jesús. Y entonces esta persona, otra vez para tentarle, como Jesús corrobora de la ley y no había dónde sacarle, entonces, ¿quién es mi prójimo? Le dice él. Entonces Jesús le saca esta parábola en la que tú vas a llegar a entender cómo uno no debe basarse en el temor y ayudar a ese prójimo, a ese ser que está cerca tuyo y en el que puedes ayudar. Y le dice, mira, un hombre había estado viniendo, le dice, está yendo, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Pero, ¿qué era Jerusalén y Jericó? Jerusalén era la ciudad santa donde ahí estaban los sacerdotes, tenían que subir a hacer, los levitas también tenían que subir a hacer sus, estos momentos de religiosidad, hacer como los cultos que ahora hacemos, ¿verdad? Pero ellos lo hacían muy religiosamente, ¿ya? Y ellos tenían que hacer este servicio cada 2 veces al año, es lo que estábamos leyendo, que eso tenían que hacer. Y Jericó era una ciudad de mercaderes, donde había comercio, una ciudad muy importante en ese entonces. ¿Ya? Y entonces, como era fronterizo, el lugar de Jericó, entre Jericó y Jerusalén, había muchos asaltos, porque la gente iba con dinero, volvía con mercadería y así, ¿no? Entonces podía dar la oportunidad de que hayan asaltos. Y más todavía que los altos impuestos que habían en ese entonces no favorecían a la gente. Entonces tendía la gente a empobrecerse más, los que eran pobres empobrecerse más y los que eran ricos enriquecerse más. Y estos asaltantes a veces trabajaban junto con estas personas romanas que cobraban los impuestos. Entonces estamos viendo todo ese contexto y algo muy importante quiero decirte es que en la antigua ley, ya en la ley mosaica del Antiguo Testamento, hay una parte en que dicen que los sacerdotes, los levitas, los que van a servir en el templo, deben tener pureza. ¿Y a qué pureza se estaba refiriendo? Una pureza externa, donde no debían tocar no tenían que tocar sangre, no tenían que estar con personas enfermas, no debían acercarse a personas que no conocían, tenían que llevar su cuerpo intacto, completamente santo, puro. Para ellos eso era impureza. Tocar sangre era una persona impura y ellos no podían volver a regresar porque tenían que hacer todo un procedimiento para volverse a limpiar. ¿Ya? Entonces no podía ser de una manera así fácil de que un sacerdote vaya y toque a un enfermo o un levita así, ¿ya? Entonces nadie sucio podía entrar en contacto con ellos, ni ellos con... Y entonces acá este hombre cayó por desgracia en estos ladrones que operaban durante este camino, porque dice que él volvía, dice, de Jerusalén a Jericó. Seguramente estaba yendo con plata, era una persona adinerada porque para que lo asalten ha tenido que verse adinerado porque lo han dejado semidesnudo, porque dice que él le quitaron su ropa, lo dejaron tirado casi medio muerto. Al decir eso ha podido estar herido, estaba sangrando de una manera muy deplorable y tirado como muerto. Pero este hombre llegó a estar así y pasaron 3 hombres cerca de él, 3 hombres. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran como que la peorcita gente de su región. Ellos no eran religiosos, no guardaban la ley a pie de la letra, como se dice. Y entonces para ellos, los judíos, los samaritanos, no eran muy bien aceptados, muy bien vistos. Por eso es que Jesús les pone el ejemplo del sacerdote, del levita y del samaritano. Pero ahora, si tú te das cuenta, dice que el sacerdote cuando se acercó, le vio, no quiere decir que le vio de refelón.
esa palabra que usó Lucas 2 veces en esta parte, porque el sacerdote y el levita lo miraron, dice que en griego había sido ser de que lo han escudriñado, como que el hombre está aquí tendido y le han mirado de un lado, dice, y le han mirado de otro. Esa palabra solamente se ha usado 2 veces en la Biblia, porque Lucas quiso referirse a que lo miraron, o sea, lo escudriñaron y vieron que realmente estaba vivo, pero como estaba con sangre, como estaba sucio en la tierra, no podían acercarse a él, porque decían, voy a ir a hacer mi servicio y acercarme a él me voy a hacer inmundo. Entonces, trataron de no acercarse porque dicen que le bordearon y siguieron su camino. Entonces, si te das cuenta, viendo este contexto, estas personas no fue que, que se quede ahí, no. Tenían un miedo porque para ellos era muy importante. Ellos estaban más movidos en la religión, movidos en guardar la ley tan rígidamente y no en el amor y misericordia que Jesús estaba enseñando ya en esos tiempos. Ellos estaban rigiendo más en la ley que en el amor, en las nuevas enseñanzas de Jesús. Por eso ellos preferían cumplir la ley antes que el amor y la misericordia que Jesús quería que aprendan. Porque Jesús una y otra vez ha infringido la ley. Porque Él daba de comer y sanaba a los enfermos en los sábados, que para ellos los eruditos de la ley tenían que cumplir sí o sí, que no se debía trabajar, que no se debía hacer nada. El día sábado era para el Señor. Infringió también la ley en muchas otras cosas más, en juntarse con personas pecadoras, como las que eran las rameras en ese tiempo. Se juntaba, tocaba a los leprosos, que era impureza totalmente, porque si él hubiera sido un profeta de Dios, no debería tocar una persona leprosa. Y Jesús fue rompiendo todas esas reglas, porque Jesús quería mostrar el verdadero amor al prójimo. Y no quería a los religiosos. ¿Me entiendes? Entonces Jesús empieza a mostrar de manera sigilosa lo que estaba queriendo enseñarle a este erudito de la ley. En cambio, el samaritano no tenía ningún reparo de acercarse a esta persona, porque dice que el samaritano se encontró con esta persona. Él también iba en camino y lo vio tirado y dice que fue movido a misericordia. Y no reparó en acercarse, cuidarlo, atenderlo, porque dice que le echó aceite, dice, y vino. Mira, si leemos en el versículo 33, 34, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole otra vez, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira, para empezar, si te das cuenta, él fue movido en misericordia. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que las personas empiecen a entender que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que si tú quieres recibir misericordia de alguien más, tú tienes que brindar misericordia. Si tú quieres ser atendido, respetado, amado de una manera, tienes que dar lo mismo. Entonces, ámate como a ti mismo, amar a esa persona. Y eso es lo que Dios quería que este intérprete de la ley aprendiera. Por eso le dice, este samaritano, mira, el samaritano que era lo peorcito de la sociedad para ellos, que no cumplían, no eran religiosos, no eran personas que según ellos eran verdaderos cristianos, para ellos no. Este samaritano sí fue movido a misericordia y se acercó, lo curó, lo vendó, todavía con lo que tenía. Ni siquiera fue con, lo voy a ayudar cuando yo me vuelva y tenga más dinero o tenga más cosas, recién lo voy a ayudar. Con lo que tenía. Seguramente cargaba vino, le echó vino para limpiarle sus heridas, le puso aceite para que ya no sangre, para cauterizar. Y dice que lo vendó. Seguramente le cubrió con algunas capas porque lo dejaron sin ropa también a este hombre.
Y esta persona con tanto amor me hace pensar a Dios que cuando nos encuentra así tan desprotegidos, mucha gente no nos puede, no repara en nosotros, dicen, no, esta persona es muy pecadora, yo no la voy a atender, no la voy a querer, o quién sabe, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Dios se mueve misericordia hacia nuestras vidas y nos cuida, nos limpia, nos abraza, nos atiende. Y este hombre ni siquiera paró ahí, o sea, agarró y lo llevó a una posada, porque el mesón no es una mesa, sino lo llevó a una posada, a un hostalito, donde podía ser cuidado, y le dijo, por favor, al hombre, tenelo 2 días más hasta que yo vuelva, y cuando yo vuelva yo veré si te ha salido más caro, yo te seguiré pagando. Y le pagó. Entonces, con lo que le tenía, él siguió cuidando a esta persona. No esperó a tener más, no tuvo miedo, no esperó a tener más cosas y actuó. Ahora lo que nosotros, eso es lo que debemos hacer, lo cura y lo deja para esto. Entonces, ya viendo este tema, ese hombre representa a las personas sufridas de hoy día. Ya, a veces estamos sufriendo por injusticias que nos han pasado, por opresiones, por dolor, nos han ofendido. Muchas personas están tan dolidas con un sentimiento de amargura, como que de abandono. Algunas personas yo he conocido que todavía al hablar sienten amargura por haber sido abandonados por sus padres, que han crecido en orfanatos, han crecido en desamor. Y con este tema ahora del coronavirus, mucha gente está siendo despreciada. Cuando se ven enfermas, la gente no quiere atenderlos. Hay hospitales que no los quieren recibir. Como que cuando a veces no te quieren recibir en una casa, ¿cómo te sientes? Mal. Te sientes mal. Cuando te dicen, ¿sabes qué? No me busques. ¿Sabes qué? No vengas más aquí. Cuando te desprecian, ¿cómo te duele? Y esta gente que está teniendo ahora esta enfermedad del coronavirus o cualquier otra que te hagan así, es un dolor que después te llena de amargura si tú no sabes perdonar. Y entonces estamos como este hombre, desprotegidos, y otra gente que pasa por a nuestro alrededor pudiéndonos ayudar, por temor no nos ayuda. Mucha gente hoy día no está actuando con amor hacia el prójimo por temor a contagiarse. Y eso lo estoy viendo bastante, lo vemos en noticias, gente que peregrina con sus seres queridos que no tienen dónde estar, no los quieren recibir los hospitales, no les quieren dar medicamentos. La gente donde viven por sus barrios los desprecian, no los dejan entrar a su barrio. Es increíble cómo el amor al prójimo ha caído. Y no es que las personas sean malas, sino que tienen temor. Ese temor, esa religiosidad que tenía este sacerdote y este levita, está pasando hoy en día en la sociedad. Dicen, yo voy a amar, pero de lejitos nomás voy a amar. De lejitos nomás voy a cuidar. Pero ¿qué nos enseña Jesucristo con esta palabra? Que debemos amar por sobre todas las cosas. Así como tú quieres ser tratado, así tú tienes que tratar también a los demás. Nadie está exento en caer enfermo. Así como quieres ser tú también amado, cuidado, así tienes que cuidar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos? Eso es lo importante. Mira, yo quiero decirte que en estos tiempos no nos preocupemos de, por ejemplo, de que, no me voy a enfermar y todo eso. Sí, hay que estar conscientes de que sí, la enfermedad hay, que puedes contagiarte, pero no vivas en temor, porque el temor lo único que hace es impedir que nosotros podamos actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando le entró el temor, lo único que él pasó es que se hundió en el mar. Cuando le entró el temor. ¿Qué pasó? Si el pueblo de Israel hubiera actuado con temor, no hubiera entrado en ese mar rojo cuando se abrió. Porque Moisés tocó las aguas
Pero si tú te pones en el momento de ese tiempo, yo creo que hubiera tenido un poco de miedo. Y si yo entro, y si las aguas se cierran y por ahí me ahogo, no hubieran cruzado al otro lado. Por temor a las plagas, o sea, a los egipcios, no, ni hubieran salido de Egipto, ¿no? Hubieran dicho, no, si nos vamos, nos van a perseguir y nos van a matar. El temor paraliza lo que debemos, lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos a ir, ¿por qué yo te digo que no tengas temor? Porque vamos a ir rápidamente a Salmos 27:1. Salmos 27:1. Vamos a corroborar esto. Te voy a decir lo que Dios dice de la protección que nos da a nosotros y quiere que nosotros compartamos a otros. Salmos 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos al 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, el coronavirus, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, hoy día Dios te dice, ¿de quién vas a temer si yo estoy contigo? Porque Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Él es tu refugio. Y así lo dice en el Salmo 32. Vean Salmo 32 rápidamente, versículo 7, lo que dice. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a temer si Dios es nuestro refugio? Por eso, ¿por qué vas a temer? Sigue adelante, haz el bien, ama a tu prójimo, ayúdalo y Dios va a cuidar de ti. Salmo 119:4 rápidamente dice así, 119:114 diré. 119, es el salmo más largo por si acaso. Salmo 119, versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios está contigo. Entonces ya no nos movamos por temor, no nos paralicemos en temor. Sigamos adelante, hagamos el bien, como lo dice Hebreos 13:20, que a Dios le agrada eso. Dice en Hebreos 13:20, mira lo que dice el apóstol. En el 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos buena obra, haciendo el que vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué es agradable delante de Dios? ¿Qué es agradable? El ayudar. Por eso es que Jesús puso esta parábola. Le dijo, ¿y qué es amar al prójimo? Él podía haber dado alguna otra parábola, pero quería enseñarle a este hombre que si él se va a seguir moviendo por la ley, no va a amar al prójimo y no va a cumplir su palabra y por tanto no va a heredar la vida eterna. Tú quieres heredar la vida eterna. Primeramente, sabes que tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu mente, fuerzas y cuerpo, ¿verdad? Sí. Tienes que amar a Dios. Segunda cosa es que debes amar a tu prójimo. Y eso es porque a Dios le agrada. Que ames a tu prójimo, que ames a tu enemigo. Después dice también la palabra de Dios. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Y que perdone 70 veces 7. A Jesús no le dio miedo acercarse a personas que eran enfermas. No le dio miedo acercarse a personas que tenían lepra, a personas pecadoras. No le dio pena en nada. Él nos reparó, Él amó, Él sirvió y Él quiere que nosotros hagamos. Este es el tiempo en que nosotros podemos demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén.
Amén. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos agradarle a Él, debemos servir a los demás. No que solamente sirvas para criticar, ay, que el gobierno no hace, ay, que esto no hacen nada, que mis autoridades no se mueven. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros también podemos ayudar. Exacto. No vivas criticando. Jesús no vivió criticando y Él quiere que nosotros seamos como Él. Él actuó. Él amó. Y no esperes decir, ay, ¿saben qué? Cuando yo tenga plata, voy a ayudar al necesitado, le voy a dar esto. Hoy con lo que tengas, puedes ayudar. Hoy con lo que tengas, puedes amar a ese prójimo. Ama y perdona. Perdona, porque a veces también el odio, la amargura no nos deja actuar. Y sobre todo, querido amigo, hermano que me estás viendo hoy día, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ámalo y trata de agradarle a Él. Y si Él te dice, ¿sabes qué? Actúa. Te va a poner muchas veces, muchas personas para que tú le ayudes. No tengas temor. Dios está contigo. Y si vas en el nombre de Cristo Jesús, como fue David, para matar al Goliat, dijo, tú vienes a mí con tu armadura, pero yo voy a ti en el nombre de Dios. Y si tú vas en el nombre del Señor, estarás yendo con Dios a guerrear. No tengas miedo de esta enfermedad que viene. Mucha gente está muriendo, pero quiero decirte que ni una hoja, dice la palabra del Señor, se mueve sin la voluntad de Dios. Su tiempo ha llegado. Ellos han sido luminares aquí, han sido personas que han brillado, que han cumplido la obra del Señor. Ten por cierto que un día también nosotros partiremos a la presencia de Dios, pero tratemos de hacer el bien. Ganémonos esas coronas que Dios tiene preparado para aquellos que hacen y cumplen su palabra. Quiero dejarte eso, no tengas temor. Que el temor no te paralice. Este es el tiempo que debemos ayudar a la gente. Una vez más, no tengas temor. Ayudemos, brindemos ayuda. Aunque sean llamables y decir, ¿sabes qué? Sé que estás enfermito. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo mandar? Necesitas algo. Que el temor no te paralice. Que el amor sea el que mueva tu corazón, tu vida para ayudar a los demás. Amén. 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 Esa es la palabra de hoy día que yo quería enseñarte. No pienses que ¿cómo se llama? El sacerdote y el levita, odiaron a esta persona, no sabían quién eran y no querían. El contexto te enseña que estas personas no actuaron por temor, porque preferían ser religiosos, preferían cumplir la ley. Y lo que vino a hacer Jesús es a cumplirla y decir, ya no más eso. Ahora yo te digo, ama a tu prójimo. Es más, ama a tu enemigo como a ti mismo. Es más, tienes que servir como yo, y nos enseñó a servir. Así es, querido amigo, hermano. Espero que esta palabra haya servido. Y quiero decirte, Dios está con nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, no dudes en escribirme. ¿Sabes qué? Quiero que ores por esta persona, quiero que ores por mi iglesia, quiero que ores por mi tío, por mi papá, por mi hermano, por mi vecino. Vamos a estar orando. Yo tengo unas peticiones de oración ya que me han llegado. Así que, amén. Vamos a empezar a orar. Por el papá de un pastor que es nuestro docente, es muy querido del seminario y él está muy delicado y necesita salir de este problema. Hay también hermanos en la iglesia Bautista Maranata, hermanos que están delicados, vamos a orar también por ellos. Si tú tienes alguna persona porque quieres que oremos, también podemos hacerlo. Así que oremos en este momento, queridos amigos, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, hoy te agradecemos por tanto amor, por tanta fidelidad, Señor.